Masejet Ketubot, Daflamed Alef Amud Alef 31a, primera línea dice la Gemara. Gufa, Marav Hazdam, Oder Rapine Junaben Akanabe, Gonef Helbosh el Javero, Bajalo Shuhayab, Shekvar Nit Hayev Begneva, Kodem Sheavoli de Isurgele. Dice la Gemara lo siguiente. Nosotros mencionamos en la clase anterior la opinión de Rabbi Junaben Akaná, que dice que inclusive que la regla de Kamle de Rabamine aplica inclusive cuando hay dos penalidades, una de ellas caret y la otra un pago monetario. También ahí decimos que de Miné y está exento de hacer el pago monetario porque está la penalidad de caret. También mencionamos que Rav Hasdan nos dijo que también seguro viene una Benacana que nos dice que normalmente cuando hay caret y mamón, caret y dinero, decimos que dinero está exento por el caret. Sin embargo, en el caso que, por ejemplo, alguien robó el cebo de su compañero y después se lo comió, ¿sí? Ahí en ese caso también Rabbi Yochanan va a decir que el caret no exenta al pago monetario. ¿Por qué? Porque cuando lo robó, ahí es cuando ahí es cuando le vino la obligación de pagar. Y solo después vino el caret, cuando se lo comió. Y ya que no vino al mismo tiempo, ahí no aplica la regla de Kamle de Raminet. También, según la opinión de Rabbi Yochanan Caná, que decimos que caret sí entra dentro de la regla de Kamle de Raminet. Aquí no, porque no vino en el mismo tiempo. Así dijo Rav Hasda. Dice la Gemara, Leima pligue de Rabbi Abin. De Amar Rabbi Abin, Hazorek Hetz Mitchilat Arbamo de Sofarba, Bekara Shinaim Balijato Patur. ¿Por qué? Shakira Toreja Najahi, Ahanami Akbat Toreja Hilai. Dice la Gemara, aparentemente esto que dijo Rav Hasda discute con Rabbi Abin. ¿Por qué? Porque Rabbi Abin dice, ¿qué pasa a una persona? Sabemos que en Shabbat, vamos a hacer una pequeña introducción en Shabbat, una de las prohibiciones de la Torah que hay es que cargar. Para cargar y se cumpla esa melajá de Otzah, tiene que haber dos pasos. Una es Akira y otra es Anajá. Akira es cuando despega y Anajá es cuando aterriza, ¿sí? O como lo queramos llamar, pero Akira es cuando sale y Anajá es cuando reposa. ¿Y Akira cómo le llaman? El lanzamiento, el despegue. El despegue y cuando reposa. Está compuesto entre dos. Es una persona que tira en Shabbat, tira, sino nada más cargar es también cargar o también cuando no causa que tira algo. Tira en Shabbat, ahorita, como para Shabbat, para cargar algo, ¿sí? Como para que sea de la Torah o que sea de propiedad particular a propiedad pública, a la calle o viceversa, o en la misma calle más de 4 amot. Más de 4 amot son más o menos 2 metros. Entonces, dice el Rabbi Abin lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que tira una flecha en Reshut Rabim? ¿Sí? Más de 4 amot. ¿Sí? Más de 4 amot. Por ende, ahorita que tiene Hayub Sequila. Sí, tiene pena de Sequila. ¿Qué es Sequila? Pena de muerte física, apedreado. Sí, que es por transgredir Shabbat. Y mientras que la flecha pasa a los 4 amot, pasa por una ropa de su compañero y le rompe la ropa a su compañero. ¿Sí? Dice la Gemara, en ese caso está, entonces ahorita qué pasó, por un lado tiene pena de muerte y por otro lado al mismo tiempo, y por otro lado tiene también que rompió la ropa de su compañero y tiene que pagar un pago monetario. ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? Dice Rabbi Abi, no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el despegue es una necesidad para el reposo. Para que algo repose necesita que antes que despegue y por lo tanto lo veo todo como si fuera una acción y ya que cuando rompió la ropa de su compañero, rasgó la ropa de su compañero, fue en la mitad, es como si fuera que fue en el mismo momento y por lo tanto está exenta. ¿Sí? En el mismo momento y por lo tanto está exenta. Y se la llaman aquí también. Cuando la persona va a comer el cebo, cuando tú me dices que robó y ahorita está obligado a pagar, cuando lo levantó. Y cuando tiene caret, cuando lo comió. Pero un segundo. Cuando lo comió, ¿sí? Para comerlo es necesario que levantarlo. De la misma manera que tú ves ahí en este caso anterior, según Rabbi Abin, de que el hecho de que para que repose, el hecho que para que repose es necesario que despegue, por lo tanto lo vemos todo como si fuera el mismo momento. Aquí también para comerlo es necesario que levantarlo. Entonces, desde que lo levantaste es todo como la acción, y cuando ahí tienes que hacer el pago monetario, debería ser al mismo tiempo. Vemos de que Rabbi Abin aparentemente no va como Rav Hasda. Sin embargo, dice la Gemara, no, dice la verdad, es muy diferente, no es comparable. ¿Por qué? Porque en el caso de cuando una persona tira una flecha, para transgredir la prohibición de Shabbat, ¿sí? Esta es la primera explicación. Dice la Gemara, para transgredir la prohibición de Shabbat es obligatorio que haya un despegue, como mencionamos antes, para que la melajá de Otzah, de cargar, sea una melajá, una prohibición de la Torah, tiene que haber que dos pasos, uno que es el despegue y otro que es el reposo. Y efectivamente, para transgredir la prohibición no existe que haya reposo y no haya despegue. Y si hay reposo sin despegue, pues no es una prohibición de la Torah y no hay pena de muerte. Tienen que haber las dos partes.
A diferencia del caso de la persona que va a comer el cebo, para comer el cebo no es necesario que lo levantes, lo estás levantando por tu comodidad. Pero una persona que quiere agacharse y comerlo directo con la boca, ¿tasgué la prohibición o no tasgué la prohibición con una persona que come cebo? Claro que tasgué la prohibición. Una persona que está en la mesa del cebo y quiere comer el cebo, claro que va a tasgué la prohibición. No tiene que levantarlo para tasgué la prohibición. Es una comodidad, un confort de él. Dice la Guimara. Entonces hay una diferencia muy grande. En el caso de Rav Hasda, una persona está agarrando el cebo, sí, lo está agarrando para metérselo a su boca y mientras que lo agarró, también ahí se comprometió en pagarlo porque ahí fue que lo robó. Pero dice la Gemara, pero es diferente porque ahí no es necesario la levantada para meterlo a la boca, porque él puede agacharse y comerlo directamente. Por eso es diferente, así dice la Gemara. Entonces, por eso en ese caso no es toda una melajá, no es toda una acción grande y no se hizo al mismo tiempo, porque no es necesaria la levantada. Entonces, ya que no es necesaria la levantada para comer, puedes comer directamente. La prohibición es solo comer. Entonces, cuando levantaste hay monetario y cuando comiste hay caret. Entonces no aplica la regla de cambio de la mina porque no fue al mismo tiempo. Pero aquí, de que es necesario el despegue con el reposo para que haya una melajá y en la mitad fue que se rasgó la ropa, entonces sí es parte de la melajá, es una melajá grande y la mitad pasó y por lo tanto se aplica la regla de Cano de Raminé, entonces no es obligatoriamente una discusión. Esa es primera explicación. Segunda explicación, Inami hata mi baile adure lo matzimeaderle. Aja matzimeaderle. Segunda explicación dice la Gemara que es muy diferente otra cosa que se puede diferenciar entre Rabbi Abin y Rab Hasda es lo siguiente. También si decimos que no es necesario, vamos a decir que no es necesario el despegue para el reposo para un despegue no es necesario, ¿sí? No es necesario. Aún así, dice la Gemara, se puede explicar de la siguiente manera, aunque no sea necesario. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de cuando una persona tira una flecha, al tú tirar una flecha no puedes devolver, cuando tú tiras una flecha, no puedes devolver, cuando ya la tiraste ya no puedes devolver. Si a diferencia del caso cuando tiras la flecha no puedes devolver. A diferencia del caso de que estás agarraste el cebo para comerlo, lo vas a agarrar, puedes ahorita parar de comerlo. O sea, cuando tiras la flecha no hay vuelta atrás, ya la tiraste, ya te separaste, no hay vuelta atrás. Y por lo tanto, desde el momento que ya no hay vuelta atrás, lo vemos que es todo una acción y lo que pasa en la mitad es como si fuera al mismo tiempo. Y por lo tanto aplica la regla de cambio de Pedramine. Pero en el caso de Rav Hasda, en el caso que Rav Hasda dijo, que es cuando uno come el cebo de su compañero, lo agarra con la mano, cuando lo agarra, todavía se puede retractar. ¿Cómo se retracta? Lo suelta. Y por lo tanto, no se llama que es en el mismo tiempo, ya que la comida, ya que el comer es el caret y el monetario es al levantarlo, se no se llama al mismo tiempo, por lo tanto, en este caso no aplica la regla de cambio de la mina. ¿Cuál es la diferencia entre las dos explicaciones que acabamos de dar? Maika benay lishna la lishnaika benay mabrit sakim leshut rabim bekarashi leim lechatolach lishna de amarti yefshala nahabelo akira haram yefshala nahabelo akira leach lishna de amarti lo matzime adella hamatzime adella. Dice la Gemara, ¿cuál es la diferencia entre las dos explicaciones? De la primera y segunda explicación, dice la Gemara, te voy a decir cuál es la diferencia. Una persona que está caminando en Shabbat con un cuchillo en su mano, está caminando así sin parar, con el cuchillo así enfrente. Y mientras que está caminando, pues después de que pasaron 4 amot, ya trascendió la prohibición de Shabbat. Está caminando en la calle. ¿Sí? Después de que pasó 4 amot, trascendió la prohibición de Shabbat. Y por otro lado, en la mitad que caminó sus 4 amot, rompió la ropa de ¿quién? De su compañero. Entonces, según la primera explicación de que tú me dices que para Shabbat, ya que es necesario el despegue y el reposo, pues aquí también estamos en Shabbat y ya que es necesario el despegue y el reposo, vamos a aplicar la regla de Kabne Beterramine. Pero según la segunda explicación que tú me dices de que no nos fijamos en eso, si nos fijamos en que si se puede retractar una persona de su acción o no se puede retractar, se puede echar para atrás o no se puede echar para atrás. Aquí sí se puede echar para atrás, porque en el caso de la flecha que la está tirando no se puede echar para atrás. Pero aquí que lo está teniendo en la mano y está caminando así, sí se puede echar para atrás. ¿Sabes que en la mitad paro? En este caso decimos de que no vamos a aplicar la regla de Kabne Beterramine y no va a estar exento de pagar el pago. ¿Por qué? Porque podía echarse para atrás. Aunque hizo ya, ¿por qué? Porque el caret viene una vez ya reposa, y aquí rompió cuando rasgó en la mitad. ¿Sí? Y no se llama que fue al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque puede echarse para atrás en una segunda explicación. Sigue diciendo la Gemara. Gufa, mar biavina. Zoray het mitfilat arba le sofar ba bekarash en el jato patur. Shakirat zore hanajai. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en lo que dijo Rabbi Abin. ¿Qué dijo Rabbi Abin? Repetimos. Una persona que tira una flecha en Reshut Rabim, en propiedad pública, en Shabbat, 4 amot, ¿sí? La tiró y en la mitad rasgó las ropas de su compañero. Entonces, dice la Gemara, aquí tiene 2 penalidades. Una pena de muerte sequilá por lo que hizo el Shabbat
y adicionalmente pena monetaria, una penalidad monetaria para pagar la ropa de su compañero. En este caso nos dijo Rabbi Abin de que en este caso está exento de hacer el pago. ¿Por qué? Porque Akirat sobre Hanaha, entonces es como si fuera que se hizo en el mismo tiempo, como explicamos antes, cada uno según su explicación. Mati Rabbi Barabaye, Hagonev Kis Beshabbat Hayav, שכבר נתחייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור סקילה, היה מגרר ויוצא פטור שהרי איסור שבת וגניבה באים כאחד, והמה יחנה מהגבהה צורך הוצאה היא. La Gemara pregunta lo siguiente, ¿sí? Y esta pregunta que vamos a ver a continuación va según la primera explicación que dimos antes, ¿qué? De que para la melajá de Shabbat de cargar se necesita que despegue y aterrizaje y reposo. Ya que se necesita despegue y reposo, todo lo que pasa en la mitad es como si fuera que está al mismo tiempo y aplica la regla de Kemet Rabin. Esa es una primera explicación que dimos. La primera pregunta así. Está escrito en la Baraitá, en Baba Kama, una persona que roba una cartera de su compañero en Shabbat, ¿sí? Entonces estaba en propiedad privada, ¿sí? Y ¿qué hace? Viene, entra a la propiedad de su compañero, agarra la cartera, ¿sí? Y la saca a propiedad pública y se la lleva. Entonces dice, ¿aquí qué pasó? Aquí la robó por un lado, tiene penalidad de pago, tiene que pagar lo que robó. Pero adicionalmente, como era Shabbat, al sacarla de propiedad pública, de propiedad privada a propiedad pública, también cargó, es una prohibición de Shabbat. Dice la Gemara, en este caso no aplica la regla de Kamle de Ramine. ¿Por qué? Porque cuando la levantó en casa del dueño de la cartera, ahí ya la robó, porque ya la levantó. Cuando la levantas ya la robaste y ahí ya tienes la penalidad monetaria. Y por otro lado, ¿cuándo es la prohibición de Shabbat que tienes pena de muerte? Cuando sacas para afuera. Cuando sacas para afuera. Y ya que es después, en este caso decimos que ¿qué? De que no aplica la regla de Ramine y tienes que también pagar. Sin embargo, si no la levantaste en casa del dueño, ¿cómo la robaste? No la levantaste en casa del dueño, sino la jalaste. Sí, la arrastraste para afuera. Entonces, en este caso, la Gemara entiende ahorita que el kinyan, cuando uno lo adquiere como robo, cuando se llama que lo robó si no lo levantó, cuando lo sacó de la casa, si lo estaba arrastrando nada más, ¿cuándo se llama que lo robó? Cuando lo sacó de la casa de él a la propiedad pública. Entonces, por lo tanto, cuando lo sacó de la casa a la propiedad pública y lo robó, ahí también trascendió la prohibición de ¿qué? De Shabbat. Ahí al mismo tiempo, ahí se aplica la regla de Kamle de Ramine. Pero vamos a enfocarnos en el primer caso. ¿Cuándo es el primer caso? No cuando lo arrastró, sino cuando lo levantó. Dice la Gemara un segundo. Pero de todas maneras tú me dices que en Shabbat se necesita siempre que Akira y Anahá, que es despegue y reposo. Entonces, cuando yo lo levanto, tú me dices de que en ese momento, ¿qué pasó? En ese momento lo adquirí, lo robé y por lo tanto tengo la penalidad monetaria. Pero un segundo, ahí también empezó la prohibición, lo que lleva a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque lo que lleva a la pena de muerte por Shabbat, ¿qué se necesita? Akira y Anahá, el despegue y el reposo. ¿Y cuándo fue que despegó? Cuando lo levantaste, cuando lo adquiriste como ladrón. Y después cuando lo sacaste es la segunda parte de reposo. Entonces, ya que la parte de ladrón, ya que lo adquiriste como ladrón, ¿cuándo? Cuando empezó la melajá, según esta explicación, debería ser que hay que Ramine, entre paréntesis, según la segunda explicación no hay pregunta, porque la segunda explicación que dimos antes que dijo que el hecho que te puedes echar para atrás no aplica la regla de Kamle de Ramine, aquí también te puedes echar para atrás. Por eso no es pregunta según esa segunda explicación. Pero así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, dice la Gemara, te voy a explicar. Aquí estamos hablando en un caso de que la persona lo levantó en casa del dueño, lo robó en casa del dueño, lo levantó en casa del dueño, ¿sí? Pero su intención era esconderlo ahí, en un lugar por allá, ¿sí? Sin sacarlo afuera, ¿ok? Entonces, en ese caso, ahorita, ¿sí? Así, entonces, ¿cuándo ya lo adquirió? ¿Cuándo lo adquirió entonces? Cuando lo levantó. Pero no se llama todavía Akira. Akira es despegue y Anahá es reposo. No se llama todavía Akira porque no tenía intención de sacarlo. Después, digo, ¿sabes qué? Mejor lo saco de una vez. La Gemara entiende de que en ese momento que él decidió eso, ¿sí? Se llama que ahorita hay una Akira nueva. O sea, cuando lo levantó algo que estaba robando en casa del dueño, entonces se llama que lo robó. Pero no quería sacarlo. ¿Qué quería hacer? Esconderlo en un lugar por allá y después agarrarlo, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando lo levantó, ya robó, ya tiene penalidad de dinero. Pero la Gemara entiende que todavía no es Akira para la Anahá, porque todavía no quería sacarlo. Entonces, después, mientras que lo saco, ¿sabes qué? Mientras que se está llevando para esconder a un lugar ahí mismo sin sacarlo, ¿sabes qué? Mejor lo saco una vez.
La Gemara entiende que ahí cuando decide eso, solo ahí se llama que hay una nueva Akira. Y ya que hay una nueva Akira, entonces la primera Akira que hizo no es la de Shabbat, sino es únicamente la del robo. Y por lo tanto la penalidad de muerte viene, la penalidad monetaria viene al principio. Y después de 2 minutos viene una Akira nueva. ¿Sí? Y por lo tanto no hay que no de Ramin en ese caso. Pregunta la Gemara, Bejiay Gavna, Mijaya, Beamar Rav Simón, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yohanan, Mefaneja, Fatzim, David, David, Nimlaja, Len Lotziam, Patur, Shelaita, Akira, Mishat, Shonal Lekaj. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque en ese caso está escrito que Rabbi Simón dijo nombre de Rabbi Ami, nombre de Rabbi Yohanan, una persona que está sacando en la casa objetos de una esquina a otra esquina. Hay una prohibición mover cosas de una esquina a una esquina en la misma casa, no hay prohibición en Shabbat. Uno lo está sacando de una, entonces agarró objetos de una esquina para ponerlos en ¿dónde? En otra esquina. Entonces hizo Akira, pero con intención de que, no de sacarlo, sino de que, de ponerlos en la misma casa en otro lado. Y de repente en la mitad decidió, dijo, ¿sabes qué? La voy a sacar. La voy a sacar. Dice la Gemara en este caso, ¿hay jiyumita o no hay jiyumita? ¿Hay pena de muerte o no hay pena de muerte? No hay pena de muerte. Para que haya pena de muerte por Shabbat tiene que ser la Akira con intención de ¿qué? De hacer la melajá, de sacarlo. Entonces dice la Gemara, entonces aquí no me cuadra. Porque tú me estás diciendo que aquí la intención al principio fue, lo robó, lo levantó, ¿para qué? Para ponerlo en una esquina de la casa y que no haya Akira para sacarlo. Y después decidió sacarlo. Tú me dices de que eso se llama una Akira y hay pena de muerte. No hay pena de muerte en ese caso, pregunta la Gemara. ¿Cómo tú me dices de que en ese caso no hay que no Ramine por como explicaste? Ahí no hay ni pena de muerte. Dice la Gemara, lo tema almenat le atzime la almenat le otzio. Ajá, en esquina en que se llama. Dice la Gemara, tienes razón. Tenemos que decir que efectivamente la persona vino y lo agarró con intención. La primera levantada fue con intención de ¿qué? De sacarla, porque si no lo saca no hay pena de muerte. Dice la gente, ¿cuál es el caso aquí? Dice la gente, te voy a explicar en qué está hablando la varita. La varita está hablando en un caso, una persona que está levantando el objeto, ¿sí? En la casa del dueño, lo levantó con intención de ¿qué? De sacarlo, ¿sí? Pero, la persona hizo esa akira y después no se fue directo y salió, sino paró. Lo levantó, caminó y todavía estando dentro de la casa, paró. El hecho que paró, ¿sí? Ya se llama que ¿qué? Reposó, ¿sí? Y ahí ya, cuando lo levantó, ya hubo pena monetaria, porque ya tiene la penalidad monetaria porque ya robó. Pero hay algo de Shabbat todavía, no hay nada de Shabbat. ¿Por qué? Porque ya reposó, ya anuló, entonces no viene tiempo. Cuando viene y arranca otra vez y sigue caminando, ahí es una nueva Akira y una anajá. Entonces después la Akira y la anajá de Shabbat, que es lo que trae, lo que lleva, lo que conlleva la pena de muerte, es solo después. Y el robo es antes y por lo tanto no aplica la regla de Kanebe de Ramine. Sin embargo, la Gemara explica más de May. Y le cate forjeu, el abeomel la fush. Dice la Gemara, pero un segundo, cuando tú me dices que paró ¿para qué? Hay dos maneras que uno para en la mitad. A veces uno para en la mitad de un camino cuando está cargando algo para arreglar lo que está cargando, ¿sí? Y a veces uno ¿para qué? Para descansar. Dice la Gemara, tú me dices que aquí paró y por eso se anuló la primera Akira en relación a Shabbat y la Akira en relación a Shabbat empezó después. Dice la Gemara, cuando paró, no tiene que ser que paró para arreglar lo que está robando, para arreglar y colocárselo bien, porque eso no se llama que paró, no se llama anajá. Tenemos como está escrito Maseje Shabbat, esto lo vamos a ver en Maseje Shabbat. Aquí estamos hablando en un caso de que la persona paró ¿para qué? Para descansar. Ya que es para descansar, entonces a la primera que levantó y después paró, eso es el robo y tiene que pagar. Y solo después, cuando volvió a seguir caminando y volvió a parar fuera de la casa, eso ya es la prohibición de Shabbat y ya no es al mismo tiempo y por lo tanto no aplica la regla de Kamle de Raba Mine. Sigue diciendo la Gemara, Lekatef Mai, Patur, Adetania M. Garer Biotze, Megarer Biotze Patur, ni frecuente me idea, Mamet Doria Murim Mendafusha, Lekatef Patur. Dice la Gemara, si es así, entonces no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Según lo que tú me dices que cuando paró, si paró para arreglarse el mismo, o sea, si la razón que paró es para arreglar el objeto que estaba cargando y no porque quería descansar. Ahí tú me dices de que no es anajá y por lo tanto se mantiene la misma akira y por lo tanto sí aplica la regla de que no me ramine. Solo si paró para descansar, ahí es cuando se anula lo anterior y nada más es robo lo anterior y después empieza una akira nueva y ahí no aplica la regla de que no me ramine. Dice, si es así, ¿por qué en la baraitá, cuando viene me dice dos alajot, me dice, mira, si lo levantó, ahí hay que hablar de Ramine, y si lo arrastró, ¿cuál fue el segundo caso de la baraitá? Si lo arrastró, perdón, si lo levantó, ahí no hay que hablar de Ramine. Y el segundo caso es cuando sé que no hay de Ramine, ¿cuál es? Si lo arrastró. ¿Por qué me tiene que decir que lo arrastró? También dime el segundo caso que lo levantó. Y el primer caso que no hay que hablar de Ramine es cuando paró para descansar. Y el segundo caso que no hay el segundo caso que no hay que Ramine es un caso que paró ¿para qué? Para arreglar el mismo objeto, pero ambos están hablando de un caso que lo levantó y no que lo arrastró, porque me tiene que cambiar el caso. Si esa es la explicación real, deberíamos decir la varita un caso anterior. O sea, la Gemara pregunta lo siguiente, en la varita mencionamos dos casos. El primer caso para decirme que hay que Ramine
Y perdón, que no hay quien le ramine en el primer caso, y el segundo caso que sí hay quien le ramine. El primer caso, ¿cuál es el que no hay quien le ramine? Cuando lo levantaste. Y el segundo caso, cuando sí hay quien le ramine, ¿cuándo es? Cuando lo arrastraste. Según la explicación que estamos dando, no tiene que decir, no tiene que cambiar el caso. Puede ser que ambos casos está hablando cuando lo levantaste. Y el primer caso que no hay quien le ramine es porque paró para descansar. Y el segundo caso, que sí hay quien le ramine, también lo levantó, pero paró ¿para qué? Para arreglar el objeto. Y así no es aquí, no se anula la kira, como explicamos antes. Si esa es la explicación, no me cuadra, porque no me diste más sencillo la varita. Él la dice la Gemara, por lo tanto la Gemara tumba dice, el aman y benazai de amar, mejalej que aomed dami. Dice la Gemara, tenemos que decir que en verdad la varita está hablando en un caso que en verdad no paró. Sí, la varita está hablando en un caso que en verdad ni paró, no paró. ¿Sí? Entonces si no paró, entonces aparentemente vuelve la pregunta, que si lo levantó y no paró, entonces cuando lo levantó es la akira y la anajá es solo después en la calle. ¿Sí? Y cuando lo levantó ahí también es la pena monetaria. Entonces sí debería haber que lo ramine. Entonces no entiendo el primer caso porque está exento. Dice la Gemara, vamos con la opinión de Benazai. Benazai opina que cada vez que una persona da un paso, empieza a dar un paso, es akira, es despegue. Y cada vez que apoya ese pie, es que reposo. O sea, en cada paso que una persona está dando, hay akira y anajá. No depende cuando empiezas a caminar y cuando paras de caminar. La akira es no cuando empiezas a caminar y la anajá cuando paras de caminar, sino cada pie que levantas es akira y apoyas es anaja. Siendo así, dice la Gemara, bueno, es una persona que levanta un objeto, hay akira, ¿sí? Pero la persona después caminó un paso, hubo anajá dentro de la casa. Y solo el último paso que dio antes de salir de la casa, ahí es cuando volvió a ver una akira y una anaja fuera. Entonces la akira y anajá de Shabbat cuando fue al salir. ¿Y cuándo fue la pena monetaria? Al levantar. Entonces en el mismo tiempo no hay quien evite ramine. Dice la Gemara, si es esta opinión como Benazai, sale que aval zorek mai patur. Dice la Gemara, entonces no me cuadra. ¿Por qué? Porque según esto, todo lo que dice Benazai, que cada vez hay una kira de anajá, es únicamente cuando estás caminando con el objeto. Pero si tú vienes y lo tiras, entonces en ese caso que decimos, que apenas lo agarraste y lo tiraste, no hubo pasos. ¿Sí? Lo agarraste, lo levantaste y lo tiraste, pues esa misma levantada que es akira, y después está la anajá, dice la Gemara, entonces es así. ¿Por qué tenemos que volver la pregunta? ¿Por qué la varita también tiene que decir que el caso que no hay quien lo ramine es cuando lo levantas? Y el segundo caso, que sí hay quien lo ramine cuando lo arrastras. Un caso más sencillo. También el segundo caso podemos decir que es cuando lo levantas y lo tiras. ¿Por qué me tiene que decir cuando lo arrastras? Se vuelve la pregunta otra vez. Dice la Gemara, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero aún así, el hidush del segundo caso de la varita es que inclusive cuando lo arrastras, hay una prohibición de la Torah de pena y prohibición de la Torah de Shabbat y por ende pena de muerte y por ende hay que un ramine. Uno hubiese pensado, sabemos de que la regla en Shabbat es que para que haya una transición una prohibición de la Torah, ¿sí? Tiene que ser que una persona trasgreda de una manera regular la prohibición de la Torah. Si una persona hace algo raro, beshinui, de una manera diferente, raro, diferente, no hay prohibición de la Torah. Entonces uno dice, mira, ¿cómo uno carga? ¿Cómo tú cargas algo en día de semana? Lo agarras y lo cargas. ¿Tú arrastras cosas? No lo arrastras. Entonces lo que estás arrastrando es algo beshinui. Entonces, si es shinui, no es de la Torah. Si no es de la Torah, no hay pena de muerte. Si no hay pena de muerte, no hay quien lo ramine. Eso no hubiese dicho así. Te quiere enseñar la segunda parte de la varita, que quede en la segunda parte de la varita te quiere enseñar que inclusive cuando es arrastrado, que uno hubiese pensado que es diferente y es shinui, dice la Gemara, Kamashmana, no es diferente, no es shinui y hay pena de muerte. Explica la Gemara, ubemai, ibera rebeurgeu, ves de la urgeu, el abemitze. Dice la Gemara, ¿y en qué caso estamos hablando? Si es un objeto grande, entonces lo más normal que hay que lo arrastres. Un objeto grande, ¿cómo haces? ¿Lo cargas o lo arrastras? Lo arrastras, entonces es normal, entonces puede ser hidush. Y por otro lado, si es muy chiquito, de verdad es muy diferente. Entonces no tiene por qué ser de doradita, sino es de rapananza, porque aquí no es de ramine, no debería haber pena de muerte. Estamos hablando del caso que es algo mediano. Si ahí hubiésemos dicho de que es diferente, Kamashman, de que no es diferente, ya que de vez en cuando pasa, no pasa nada. Udaf que le hija, idaf que le shutarapim su shapatika y su geneva leika. Idaf que le shutayahi y su geneva y que su shapat leika. Los trija de af que le tzide reshutarapim. La Gemara también le dice lo siguiente, pero un segundo, ¿pero a dónde lo sacaste eso? Escuchen bien esto, la Gemara dice así, ¿a dónde lo sacaste? Ya listo, tú me dijiste que el hidush es el segundo caso de la variedad es cuando lo sacaste arrastrándolo, ¿sí? Y estamos hablando de un objeto mediano, y nos enseña la variedad de que aunque es mediano y hay gente que lo carga, también es normal que uno lo arrastre, y ya que cuando uno lo arrastre decimos que cuando lo empiezas a jalar no hay que nevar, todavía no se llama que lo robaste. ¿Cuándo se llama que lo robaste? O cuando lo levantaste, o cuando lo arrastraste y lo sacaste de la posición del dueño anterior. ¿Y cuándo lo sacaste de la posición del dueño anterior? Cuando sale de su casa. Entonces en ese mismo momento robaste, y en ese mismo momento también hay prohibición de Shabbat y por lo tanto aquí no hay de ramine. Pero pregúntale un segundo, ¿pero dónde lo sacaste? ¿De la casa de él a casa de quién? ¿O a dónde lo sacaste? Aparentemente, ¿a dónde?
a la calle. Se va a sacar esta casa de él, lo arrastraste hacia la calle. Dice la Gemara, pero no me cuadra, porque la Gemara entiende ahorita la Gemara entiende que Akba, que es cuando una persona levanta, respecto a Kinyan de robar, cuando una persona roba, cuando el ladrón se llama que robó, si levantó, inclusive en casa del dueño, se llama una adquisición y se llama un robo ya. Pero cuando es Meshijá, ¿qué es Meshijá? Arrastrar, cuando lo arrastra, ¿sí? Cuando lo jala sin levantarlo, no lo adquiere, sino únicamente y solamente cuando sale de la posición de quién? Del dueño y entra a la posición de uno o no pública. Si se le demanda, ¿cuál es el caso? Sí, lo sacó de casa del dueño a la calle, entonces en ese caso hay prohibición de Shabbat, pero no hay prohibición todavía de robo, porque lo está sacando con Meshijá, arrastrando de la casa privada del dueño a la calle, y a la calle es algo público y todavía no se llama que lo adquirió. Entonces, no, ¿cómo puede ser que no es Ramírez? ¿Qué vas a decir? Que lo sacó de su casa y está su casa pegada del ladrón al ladito y lo sacó de su casa a casa. Dice, pero ahí hay robo, porque lo sacó de la casa mía, la casa del ladrón, pero no hay que prohibición de Shabbat, porque prohibición de Shabbat es cuando uno saca de Reshuta de Ejid, particular a público o viceversa, pero no de particular a particular. ¿Cuál es el caso acá? Dice la Emma, estamos hablando en un caso que lo sacó a Tzider Shutarabim. ¿Qué es Tzider Shutarabim? A la acera, ¿sí? Que no es la calle donde todo el mundo pasa. Si la calle todo el mundo pasa. En tiempo antes también había acera, pero no eran levantaditas, sino habían como unas piedritas en los laterales que la gente pueda pasar en los laterales. Ahí poca gente pasaba. Si no era como la mitad de la calle que todo el mundo pasaba, sino los lados, ¿sí? De los lados de Reshutarabim de la calle. Que ahí el hecho de que ya no es Reshutarabim es suficiente para cuando uno arrastre que lo saque de la posición del dueño original y lo meta a la posición del ladrón. O sea, no es necesario que lo arrastre de posición particular a posición particular del ladrón, sino es suficiente de la posición particular del dueño a una posición que no sea tan pública. ¿Cuál es la posición que no sea tan pública? Los lados, los laterales de la calle. Dice la Gemara, y Ukeman, y Rabbi Eliezer de Amar Tzir Shutarabim, Shkir Shutarabim Damu, y Shushapati, que es Ugene Baleika. Y Karapanan Damar Tzir Shutarabim Damu, y Sugneva Ika y Sushapat Leika. Pero como quién vamos, hay un mahloket, si los laterales de Reshut Rabim, los lados de Reshut Rabim, los lados de la calle, ¿cómo se denominan? Dice la Gemara, Rabbi Eliezer opina que es como la calle 100%. Entonces, si es así, vuelve la pregunta. Si es como la calle 100%, entonces no hay Kinyan Gneva, no se llama que lo robó, sino nada más el problema de Shabbat. Si es como Jamim dicen que los tides de Reshut Rabim, los laterales de Reshut Rabim, no son como Reshut Rabim. Entonces sale de que va a haber Gneva, se llama que robó, pero no hay problema de Shabbat, porque para que sea Shabbat tiene que ser de qué? De Reshut Yahid a Reshut Rabim, a propiedad pública. Aquí no es propiedad pública, se vuelve la pregunta. No hay una de las dos. O sea, tenemos que buscar un caso de que haya también prohibición que robó al arrastrar y también Shabbat, problema de Shabbat. Entonces, todavía no me cuadra. Dice la mano, Leolam que Rabbi Eliezer. Gemara Rabbi Eliezer, Reshut Rabim, Reshut Rabim, Damu, Anemin, Leinan, Jiyuba de Shabbat. Dicen, Dachki Rabim, Baile, Lehatam. Dice la hermana, vamos con la opinión de Rabbi Eliezer, que dice que los laterales de Reshut Rabim son como Reshut Rabim. Son como Reshut Rabim, ¿sí? Pero todo lo que él dijo que es como Reshut Rabim es para tema de Shabbat. ¿Por qué? Porque él opina que ya que de vez en cuando pasa de que cuando está muy llena la calle en la mitad, la gente se va a los laterales y pasa mucha gente en los laterales, pues también los laterales son como Reshut Rabim 100%. Y siendo así, cuando una persona saca algo de Reshut Yahid, de propiedad privada, a Reshut Rabim, hay una prohibición de la Torá de Melajá de Shabbat completo. Pero respecto a Neva, respecto a Kinyan, es suficiente para hacer Kinyan y decimos de que no es como Reshut Rabim y sirve como el Kinyan. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no todo el mundo pasa por ahí siempre. Y ya que no todo el mundo pasa por ahí siempre, solo de vez en cuando pasa, entonces se llama de que cuando lo arrastró el ladrón de la casa particular del dueño original a esta parte de Reshut Rabim, sí se llama que lo adquirió, porque todo el problema es cuando lo arrastras a Reshut Rabim regular, clásico, pero aquí no es el Reshut Rabim clásico, por lo tanto, aunque para Shabbat Reshut Rabim, para Gneva no es, y por lo tanto sí adquiere, y por lo tanto, cuando lo arrastró para ese lado, según la opinión de Rabbi Eliezer, los laterales, por tema de Shabbat, sacó de Reshut Yahid, de Reshut Rabim, es una prohibición de la Torah, y por tema de robar, también se llama que lo adquirió y robó, y ya que es en el mismo momento, hay que un Rabbi. Así es la primera explicación. Próxima explicación es Rabashe Amar que con Shetziref Yadó le mata Mishelosha Bekiblo, que de Raba de Amar Raba, Yadó Sheladam Hashuva lo Arba al Arba. Dice la Gemara, otra explicación al respecto es la de Rabashe. Rabashe dice que en verdad, el caso de nuestra Mishnah es, el caso de la Baraitá, no es cuando lo arrastra a los lados de Reshut Rabim, como explicamos, según la opinión de Rabbi Eliezer, no, es cuando literal lo arrastra
de la propiedad privada, cuando viene y roba el objeto, arrastrándolo, ¿sí? Del dueño, de la casa del dueño original, lo arrastra hacia la calle 100%, Reshut Harabim 100%. Pero preguntamos de que aparentemente cuando lo haces a la calle 100%, eso es problema de Shabbat, pero no hay problema de robar, porque estás arrastrando. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso de la persona cuando robó, cuando está arrastrando, está colocando la mano justo en la propiedad pública. Vamos a decir que aquí está la propiedad privada, aquí acaba la propiedad privada, ¿sí? Él viene y lo está arrastrando por este lado, lo está arrastrando aquí, y cuando sale de la propiedad privada, antes de entrar a la propiedad pública, o mejor dicho, cuando está entrando a la propiedad pública, pone su mano debajo de 3 tefajim, pegados, 3 tefajim debajo, pegados, o sea, no tan alta la mano, sino 3 tefajim pegados a la tierra. Y cuando sale de Reshut Yahid, cuando cae Reshut Harabim, ¿dónde cae? En su mano. ¿Ok? Y vamos con la opinión de Raba, que Raba dice respecto a la anajá, al reposo de Shabbat. Él dice que normalmente hay una regla en Shabbat, hay makompatur, que es makompatur, una persona que está cargando algo y reposa el objeto que está cargando en un lugar que no tiene 4 tefajim por 4 tefajim. Una superficie que no tiene 4 tefajim por 4 tefajim. Se llama prohibición, no se llama prohibición, se llama makompatur, no se llama reposo. Para que se llame algo que repose, para que un objeto repose en algo, tiene que ser ¿qué? 4 tefajim por 4 tefajim mínimo. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿sabes qué? Entonces, cuando alguien viene y reposa a alguien en Shabbat en mi mano tiene 4 tefajim por 4 tefajim, 32 centímetros por 32 centímetros. No tiene, entonces no hay prohibición. Dice, no. La mano de uno es demasiado importante. Toda la razón que necesitas 4 por 4 tefajim para que sea un reposo importante. Aquí se llama un reposo importante porque es tu mano. Tu mano automáticamente es un reposo importante. Entonces, en Shabbat decimos que ¿qué? En Shabbat opina Raba de que la mano de uno es como si fuera ¿qué? 4 tefajim por 4 tefajim. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que para Shabbat, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué pasó? La persona vino, jaló, arrastró esto de la propiedad privada a propiedad pública, pero no cayó en la propiedad pública, sino cayó ¿en dónde? En la mano. Pero Raba dice que la mano es como 4 por 4, ya que su cuerpo se encuentra en Reshut Harabim, obviamente, se llama que su mano es ahorita ¿qué? Reshut Harabim y hay una prohibición de la Torah. Entonces, ya que le dio importancia a su mano, ¿sí? Decimos que un segundito. Sí, ya que la mano le dio importancia de 4 por 4 tefajim para Shabbat, también le damos importancia respecto al robo, que normalmente para el robo dijimos que cuando él arrastra y saca algo de propiedad privada a propiedad pública, decimos de que cuando lo arrastró no se llama que lo metió no hay kinyan porque lo metió a Reshut Harabim, no, ya que lo está metiendo a su mano, su mano es importante, no, eso es importante porque para Shabbat sí es, y por lo tanto hay kinyan de robar. Entonces así dice la Gemara. Entonces repito otra vez, ¿cuál era todo el problema? De cuando lo arrastra hay prohibición de Shabbat, pero no hay problema de robar, no hay pago. ¿Por qué no hay pago? Porque está arrastrando de propiedad privada a pública. Y Meshijai no cone, dice la Gemara, aquí cuando pone la mano sí cone porque es importante, ya que es importante, adquiere y por lo tanto hay Kimli Bedramine. ¿Sí? Así dice la Gemara. Sí, la razón de que, entre paréntesis, la razón que estamos hablando cuando la Gemara dice, aquí Rashi dice que la mano la puso menos de 3 tefajim. Porque si hubiese sido más de 3 tefajim, tiene que levantarlo, el objeto de la cabeza. Cuando lo levanta, ya no aplica toda esta regla. Pero bueno, seguimos adelante. Rabajá matne haje. Rabina matne leolam de avke le namikana. Rabajá está de acuerdo con la explicación de Rabashé, que fue la segunda que dijimos. Sin embargo, Rabina viene y explica una tercera explicación que en verdad está hablando en un caso regular, que lo está arrastrando ¿a dónde? A Reshut Harabim. Y no puso mano, no puso nada. Y él opina que ¿qué? Que para Kinyan de Meshijá, por lo menos para robar, para que tengan obligación de pagar, también el Reshut Harabim aplica. Él no cambia todo. Toda nuestra pregunta era que normalmente en el Reshut Harabim no hay Kinyan de Meshijá. Dice que sí hay Kinyan de Meshijá. Entonces una tercera explicación, así opina Rabina. Dice la Gemara, ¿en qué discuten? Betarbayo, Bediuka de Amatrit, Kamiflegi de Tran. Hayamos Jovi Otseu Met, Bereshut Baalim, Patur. Igbió, Oshiotzeu Meshut Baalim, Hayab. Rabina. דייג מרשע, רבא חווה דייג מזייפה, רבינה דייג מרשע, היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים, פטור תמה ומת ברשות בעלים, ההוציאו ברשות בעלים ומת חייב. רבא חווה דייג מזייפה, הגביאו שהוציאו הוצאת ומיד ההגבה, מהגבה דעתי לשוטי הפוצאה, נמי דעתי לשוטי. Dice la Gemara, ¿en qué discuten cada uno si sirve una meshijá? ¿Qué es meshijá? Arrastrar de propiedad particular. Meshijá es arrastrar. ¿Pero en qué discuten ellos si sirve Meshijá de Reshut Yahid de Reshut Harabim o no? Así vemos la discusión. Rabina dijimos que sí sirve. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, en cómo entender la Mishnah en Masejet Baba Kama, página 79. Ahí está escrito respecto a una persona que está robando un toro, que roba un toro de su dueño original. ¿Sí? Está escrito ahí en la primera parte de la Mishnah, una persona que estaba arrastrándolo, así, haciéndolo caminar, arrastrándolo y sacándolo del dueño original.
y al final murió el toro. Pero murió mientras que, ¿qué? Mientras que todavía estaba en la propiedad del dueño original. En este caso, normalmente, a ver, explico un poquito más. Normalmente una persona, un ladrón que roba algo, ¿sí? Y después se muere lo que está, vamos, roba un toro, se lo llevó y después se murió, tiene que pagar ¿qué? Tiene que pagar también el capital y también tiene que pagar ¿qué? El doble, 100% más. Porque también robó y también se dañó. Ahorita tiene que pagar ¿qué? Keren y Kefel. Sí, a veces hay que pagar inclusive más, no vamos a entrar en eso, pero así es, normalmente tiene que pagar por lo menos el doble. Dice la Gemara aquí, ya que lo estaba arrastrando, pero se murió, pero todavía que no salió fuera del dueño original, no salió fuera del dueño fuera de la propiedad del dueño original. Entonces, en este caso decimos que todavía no lo adquirió el ladrón, ¿sí? Porque todavía no ha salido de la propiedad del dueño original, y por lo tanto si se murió decimos que ¿qué? De que no tiene que pagar keren ni kefir, está exento. Sin embargo, si lo levantó, si no lo arrastró, así dice la primera parte de la Mishnah, ¿sí? Si lo arrastró, está exento. Sin embargo, si lo levantó, si lo robó como lo levantó en la propiedad del dueño original, o lo sacó, ¿sí? O lo sacó inclusive arrastrando, ¿sí? Y lo compró arrastrando, o lo levantó, uno de los dos, y ahí se murió, ahí sí tiene que pagar keren y kefel. Tiene que pagar keren y kefel. Tiene que pagar, ya es responsabilidad, adquirió y tiene que pagar el doble también, dice la Gemara Rabina, deduce la primera parte de la Mishnah. Y Rabaja deduce la segunda parte de la Mishnah. Y explica la Gemara Rabina, deduce la primera parte de la Mishnah, que está escrito que si lo estaba arrastrando y todavía no ha salido la propiedad del dueño original y se murió, si todavía está en el dueño original, estaba arrastrando, decimos que está exento. Dice Rabina, Mashma, porque todavía estaba en la propiedad del dueño original. Mashma, que si salió de la propiedad del dueño original, aunque entró a Reshut Arabim y no es su Reshut, el hecho que salió, o sea, vemos que la Mishnah al principio dice que la razón de que está exento es ¿por qué? Porque todavía está en la propiedad de ¿quién? Del dueño original. Mashma, que si la sacaste del dueño original, ¿y a dónde la colocaste? Inclusive Reshut Arabim ya la sacaste, va a estar obligatorio. Vemos que Meshijá, inclusive Reshut Arabim sirve. Sin embargo, Rabajá deduce la segunda parte de la Mishnah, que está escrito que si lo levantó o lo arrastró, sí, ahí está escrito si lo levantó o lo arrastró y salió, ya está obligado. Dice la Gemara, la levantada es parecido a que a la arrastrada, de la misma manera que la levantada es porque hizo Kinyan. Igualmente cuando lo arrastró es cuando decimos que vino a su propiedad. De la misma manera cuando lo levanta, él lo está adquiriendo, también cuando lo arrastra, tiene que ser que lo arrastre, lo saque del dueño original y lo coloque lo coloque en un lugar que es su propiedad y no Reshut Arabim. Entonces cada uno deduce la segunda parte de la Mishnah. Dice que va a hacer cada uno con la otra parte de la Mishnah. Rabaja kasha resh, rabina kasha seifa. Dice resh, rabaja lo kasha, kama darati reshut reshut balim karinam be. Seifa, rabina lo kasha, otzadu miadagba lo amren. Dice la Gemara, te voy a explicar. En verdad la primera parte no va a ser una pregunta en contra de Rabaja, porque podemos decir que él opina que mientras que no, ¿cuál fue el diu? ¿Cuál fue lo que dedujo? Lo que se dedujo en contra de Rabajá, ¿sí? A favor de Rabina, de la primera parte de la Mishnah, que ahí está escrito que mientras que esté en posición del dueño original y haga arrastra, ¿no? y lo arrastre, no se llama que lo adquirió. Más que si salió, inclusive Reshut Arabim, sí lo adquirió. Dice, no. Puede ser que para sacarlo, tiene que se lo arrastre a su propiedad del ladrón particular. Y ahí cuando dice que todavía se mantiene en Reshut Be'alim, no es que todavía está en Reshut Arabim, él opina que mientras que no ha entrado a la posición del ladrón, todavía se llama que Reshut Be'alim, todavía se llama que está en posición de que del dueño original, aunque está en Reshut Arabim, y por eso todavía va a estar exento en ese caso. O sea, nosotros entendimos ahorita cuando está escrito Reshut Be'alim, se refiere que en la posición física de Reshut Be'alim. Sí, y entonces más que si salió ya no está, entonces ya cana. Dicen, no. Mientras que no salió a propiedad privada del ladrón, o sea, está en Reshut Arabim todavía, y todavía se llama que está en posición, no física, pero todavía está en posición. El dueño es ¿quién? Es el dueño original todavía. Y también la segunda parte no va a ser una pregunta en contra de Rabina. ¿Por qué? Porque dice la hermana, toda tu deducción de la segunda parte fue que comparamos la levantada con la arrastrada. De la misma manera que la levantada tiene que venir a tu posición, ¿sí? Que tú levantas y viene a tu posición, igualmente cuando lo arrastras, tiene que arrastrarlo a tu posición, o sea, arrastrarlo de la posición a la posición del ladrón. Dice la hermana, no comparamos, ¿no? ¿Quién dijo que comparar? Levantar es a tu posición y arrastrar esa posición de Reshut Arabim. Dice, no tenemos que comparar. Así explica la Gemara. Vamos a acabar aquí, Pablo. Hola. Amén. Véame.